familia, soy Noelia, técnica en órtesis y prótesis de Plagiocefalía Argentina y hoy nos encontramos con el doctor Vladimir Puya. Él es neurocirujano pediátrico, formado en Buenos Aires, durante muchos años trabajó en el Hospital Garrahan y ahora está realizando su labor profesional en Ecuador y Colombia. Tenemos el gusto de compartir con él. Vamos a hablar sobre qué es la plagiocefalia, qué tipos hay y sobre todo qué podemos hacer si encontramos que nuestro bebé le notamos algún grado de asimetría en la cabeza. Hola Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Noelia, muy buenos días o buenas tardes para ti allá en España. Te mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por encontrarnos una vez más y poder conversar de este tema tan importante. Muy bien. Bueno, cuéntame cómo ha sido el recibimiento de tu tierra, Ecuador, cómo estamos con el tema de la plagiocefalia por Ecuador, Colombia. Cuéntame un poquito qué es lo que te estás encontrando, eh, básicamente. Mira, en realidad parece que el factor es un determinante común en todo el lugar donde he estado. O sea que básicamente lo mismo que vimos en Argentina, los mismos elementos que lo producen, los mismos inconvenientes en el diagnóstico y en el mismo tratamiento son una cuestión muy en común en todos lugares. Se suman una que otras cosas que la mala interpretación con respecto a las características raciales a veces. Sin embargo, hay que seguir trabajando un poco en introducir la información al respecto de las asimetrías craneales, ¿sí? Básicamente hay varios factores que lo han incrementado y de esto podemos siempre hacer mención desde el 90 con la conducta de la Academia Americana de recostar a los chicos boca arriba para disminuir los riesgos de muerte súbita, con lo que se redujo sin duda un 40% de la muerte súbita del lactante, pero también hay otras cosas, otros factores más y que también son importantes en el incremento de las asimetrías craneales del tipo funcional, fisiológico, postural o de estas que no son quirúrgicas, y es también el desarrollo en las técnicas y en el tratamiento de los chicos prematuros y en las neonatos. Actualmente tenemos buenas técnicas y buen manejo en los pacientes prematuros con un gran porcentaje de sobrevida en los chicos prematuros extremos, y todo esto también incrementa un poco más los factores en los diferentes tipos de asimetrías craneales no quirúrgicas. Exacto, hoy nos vamos a centrar un poquito más en las asimetrías craneales posicionales, en las que no son quirúrgicas, en aquellas que podemos prevenir. Y esta creo que es una palabra básica y fundamental que necesitamos, ¿no? Las asimetrías se pueden prevenir y sobre todo la importancia que tiene la intervención temprana en las asimetrías. ¿Qué opinas respecto a la intervención temprana? ¿Qué nos podrías decir a este respecto? Mira, bueno, por eso tocaba el tema del hecho de decir sobre los prematuros y el resto, porque hay varios factores que nos aumentan los riesgos de producir las asimetrías craneales en los chicos que están en desarrollo. Y básicamente siempre yo les digo a los pacientes que estos pacientes llegan a mi consulta, en parte que son básicamente la consulta para un neurocirujano infantil, para poder descartar primero de que se trate de una asimetría craneal de carácter quirúrgico. La mayor parte son de carácter no quirúrgico, es decir, son asimetrías que se producen por una desviación en el crecimiento normal del desarrollo de la cabecita del bebé. Bien, ¿y cómo lo vamos a trabajar y cómo lo detectamos? Entonces hay que comenzar a buscar factores desde mucho tiempo antes de que nos llegan el paciente a la consulta, poder determinar si son pacientes prematuros, que son los de mayores riesgos, porque son pacientes que generalmente permanecen en una incubadora con poco movimiento, poca estimulación, bajo peso, muy lábiles y tienden a estar en una misma posición por largos periodos. Entonces, esto crea que esta posición que tiene su cabecita sobre un sitio en su incubadora, eso contenga el desarrollo en ese lugar de la cabeza y comience a crecer desviadamente. Eso con respecto a los pacientes prematuros, que permanecen tiempo en incubadora, pero también los pacientes que no son prematuros y que se van a la casa una vez que nacen a las 24, 48 horas y con ciertas pobrezas en las pautas madurativas que se le proporcionó el servicio médico en el momento de mandarlos. O sea, si bien es cierto, hemos tomado la conducta desde la década de los 90, como lo había dicho, de indicar a que los pacientes permanezcan boca arriba para reducir las posibilidades de muerte súbita del lactante, también nos estamos quedando en algunas cosas, como por ejemplo, decirles también que hay que aumentar la estimulación en los bebés, rotarlo a un costado hacia el otro lado, para poder
evitar que la cabeza permanezca largos periodos sobre un mismo sitio. Entonces parte desde ahí, desde el hecho de localizar detectar cuál es el problema en pacientes prematuros que permanecieron durante largo periodo y que a lo mejor es un poco inevitable el hecho de movilizarlos, pero también los otros pacientes que son nacidos a términos de los cuales sí podemos comenzar a trabajar un poco en la estimulación precoz y los movimientos de los bebés para evitar este tipo de situaciones. Básicamente buenísimo porque hay que resaltar esto, ¿no? Cuando somos mamás, como mamá hablo, cuando llegas con el bebé a casa son un montón de cosas nuevas, un montón de cosas que vas haciendo todo lo que puedes, escuchas a todos y vas incorporando. Pero al igual sí que es verdad que no tenemos la información o no sabemos el grado de importancia por desconocimiento, que no tenemos la obligación como mamás tampoco de saberlo, de la importancia de rotar la cabecita. Entonces, como madres tenemos la tendencia de agarrar, si somos diestros, al bebé con la izquierda para que la derecha nos quede libre y poder seguir haciendo cosas, o al revés, ¿no? Como que la mano dominante siempre libre. Entonces eso provoca que el bebé apoye siempre del mismo lado. A la hora de dormir lo ponemos en la posición que vemos que está como más calladito y más cómodo, y no lo rotamos porque lo que queremos es que duerma un poco más. Luego, con el paso del tiempo, ¿no? Vas viendo de que, wow, aquí empieza a pasar algo y quieres compensar. Entonces, tener esta información previa como una información más, al llegar a casa es buenísimo porque uno presta atención en cómo lo hace y le va a poder ayudar al bebé en el aspecto de poder prevenir una asimetría. No, lo que tú dices en realidad es muy importantísimo porque la verdad es que nosotros como tenemos la medicina, la tomamos en el momento que ya estamos a la puerta de cualquier alteración, de cualquier enfermedad. Y la verdad es que lo ideal sería la prevención de todo esto. De hecho, y más allá, el sistema médico no está formado ni preparado para proporcionar una medicina preventiva. Y en realidad lo que debería ser correcto es que los padres, antes de que comiencen a ser padres, deberíamos tener contacto ya con algunos médicos. De hecho, no tan solo con el ginecólogo, como debería ser, con la partera, como se dice en Argentina, o con el obstetriz, como se dice en mi tierra, eh, para que les enseñen una buena técnica de lactancia, en el caso de las madres primerizas sobre todo, aunque he visto madres multigestantes, multíparas, que todavía no tienen una buena técnica de alimentación y de lactancia, que cada vez que llegan a mi consulta y que de repente se sacan por completo porque soy el neurocirujano y les pregunto un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera esperaban que les voy a preguntar con respecto, por ejemplo, a la técnica de lactancia. Entonces yo les digo, ¿y cuánto tiempo le dan de lactancia? Y a los 30 minutos me dicen, no, me duele la espalda, porque hay un lema con respecto a la lactancia, es que la lactancia debería ser placentera. Entonces, cuando la lactancia no es placentera, no la estamos haciendo adecuadamente. Entonces, pero obvio, esta madre en un embarazo no le controlaron que tuviera desarrollo de los pezones, así que no tiene unos buenos pechos para alimentarse, no le dieron una buena técnica de lactancia, cómo se va a ubicar para poder tener el bebé mientras lo está alimentando. Y esto estamos hablando de los bebés, hasta el momento un bebé totalmente sano, un bebé nacido a término. Y después, bueno, los diferentes tipos de movimientos que tendríamos que ver cómo lo vamos a estimular. Aquí, perdón, hago un paréntesis, discúlpenme que vengo con estos días con unos trastornos respiratorios. Cierro el paréntesis. Entonces, lo importante en realidad es que todos estos chicos deberían irse a la casa, pero con 200 medidas más o menos así, para que los chicos podamos tener un buen desarrollo, que es, reitero, el hecho de la lactancia, cómo agarrar el bebé, en qué lugar de la posición de la cama va a estar durmiendo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de que los chicos estén durmiendo dentro de la cama de los padres, porque es una realidad, está pasando y esto no podemos negarlo, pero hay que tomar las medidas al respecto de esto. Así que el bebé está durmiendo con la mamá y con el papá, ¿hacia qué lado lo tienen puesto? Son muchas preguntas que yo les hago cuando llegan a la consulta y entre esos está esto. ¿Están durmiendo en la cama de ustedes? Si duermen en la cama de ustedes, les aconsejo de que cambien la cabecera de un lado para el otro para que el chico pueda estarse volteando en los diferentes ubicación de la cabecita. Si la cuna la tiene a un costado, hacia qué lado está la ventana, porque la ventana y la luz es una fuente de estimulación para los bebés y ellos tienden a mirar el lugar de la luz, el lugar donde tienen la televisión por el audio que tienen. Hay varias cosas, muchas cosas que uno tiene que estar tomando en cuenta para que los chicos no tengan largos periodos sobre una misma posición y la cabecita descansando y aplanándose sobre ese mismo lado. Seguiremos trabajando en la prevención, ya que creemos que es el punto básico.
Otro ejercicio importante, Vladimir, a ver si me acompañas en esto o tengo razón, es que los bebés, aunque sean pequeñitos, tienen que pasar mientras están despiertos, bajo vigilancia de un adulto, tiempo boca abajo, para poder fortalecer también sus músculos del cuello y de la espalda. ¿Qué opinas respecto a esto? Porque cuando tenemos un bebé tan chiquitito, a veces nos dicen, no, 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 solo boca arriba. Sí, solo boca arriba mientras está durmiendo. Pero ¿es aconsejable que el bebé pase ratitos boca abajo bajo vigilancia de un adulto en los primeros meses de vida, cuando tiene 3, 4 meses, para fortalecer la musculatura? Mira, y nos vamos a remontar mucho más allá, ¿no? Nos vamos a remontar a la escala filogenética de los seres. Nosotros somos los únicos mamíferos que estamos aprendiendo a dormir totalmente boca arriba. Nosotros como mamíferos estamos diseñados biológicamente en realidad para dormir boca abajo. Eso nos hace más exploradores y estimula mucho más a nuestro cerebro. ¿Sí? Pero bueno, por estas causas del hecho de la muerte súbita y el consejo que estamos Y no diciendo y hay que lo seguimos duda que recalcando, que dormimos sin, boca que sin arriba, duda, que sin duda es una medida muy bien porque redujo la cantidad de chicos que se murieron por muerte súbita, sin duda, pero totalmente. biológicamente estamos preparados para dormir boca abajo, está totalmente aconsejable que lo podamos colocar bajo vigilancia a periodos cortos a los chicos boca abajo, porque eso hace que los bebés, no es lo mismo que tengamos un bebé mirando para arriba, un techo blanco, cero estimulación, no se mueve ni se ve nada, a diferencia de tener boca abajo que somos más exploradores. Nos esfuerza a comenzar a fortificar los músculos de la nuca, a elevar la cabeza, a girar para un lado y para el otro para poder explorar el medio en la que estamos. Sin duda que además de fortalecer los músculos de la nuca, hace que sea un periodo de estimulación a ese cerebro en crecimiento. Perfecto. Bueno, hemos hablado un poco de lo que es la prevención y los ejercicios a hacer a los primeros meses de vida. Vladimir, ¿cómo una mamá, un papá, la persona responsable que está con el bebé, se da cuenta, bueno, se dan cuenta por la forma craneal, ¿no? Pero tienen que hacer la consulta, ¿qué les tiene que llamar la atención? Que por lo general, con la experiencia que tenemos ya de años, los primeros que lo ven son los papás, porque le veo algo raro. ¿Cuáles son esos aspectos que les tiene que llamar la atención para decir, hey, hey, a ver si alguien me ayuda en este camino? No, bueno, yo he encontrado en todos estos años, como tú dices, de experiencia, he encontrado un montón de características muy típicas en lo que se encuentra en el momento de la consulta, ¿no? Y van variando muchísimo. Van variando desde el hecho de las características fenotípicas familiares, fenotípicas raciales, con respecto a la consulta, al grado familiar que tiene, y tienen conductas muy similares, ¿no? Y esto habla un poco del comportamiento. Y yo siempre me río al momento de la consulta por dependiendo quién llega. El papá generalmente es un elemento negador de la patología. La madre es la que se preocupa generalmente. La abuela por parte de padre es un elemento que encuentra parecido a los familiares y la abuela por parte de madre el elemento estimulador. Sí, entonces estas son como muy características. La mamá es la que le encuentra la alteración cuando lo baña, ¿sí? Pero al principio como pregunta como con duda, sobre todo en el primer embarazo, lo pregunta como con duda y cree mucho cuando su pediatra le dice que es una situación totalmente normal y suelen esperar hasta que se da cuenta que no mejoró. Y aquí viene con respecto a las características raciales, ¿no? Entre las características raciales que tenemos en los diferentes lugares, no es lo mismo ver la cabeza en desarrollo de un bebé de raza muy autóctona nuestra, el indio sudamericano, somos plagiocefálicos raciales, pero con ciertas características no típicas de una plagiocefalia postural, es decir, somos plagiocefálicos o brachiocefálicos posteriores, pero no tenemos un ensanchamiento transversal, del diámetro transversal, ni con un ensanchamiento a nivel temporal. Somos aplanados, pero no la cabeza triangular, que es la característica típica de un ensanchamiento por una postural. A diferencia de la raza negra, que es una cabeza redondeada, más dolicocefálica, que ocasionalmente también nos consulta justamente porque tiene un aplanamiento transversal nada más de un lado o del otro, pero la cabeza sigue siendo alargada. Y la gente de raza blanca, que la cabeza es redondeada, pero no tan redondeada como en la raza negra. Entonces, generalmente ese es uno de los factores que al momento de la consulta eh,
el padre le encuentra parecido al tío, al hermano, al primo, y la abuela de igual forma, ¿sí? Pero cuando comenzamos a demostrarle y a explicarle que los diámetros no son uniformes, no son acordes, no son simétricos, podemos comenzar a encontrar por qué hay esas grandes diferencias entre la característica racial típica y normal de una plagiocefalia postural. ¿Sí? Entonces ese es uno de los factores que nosotros tenemos que comenzar a tomar en cuenta, la primera negativa que solemos tener cuando la madre nos pregunta, y después, bueno, venimos al hecho de estar investigando. Cuando hablamos de estas características raciales, que generalmente tenemos madres chiquitas de 1,50 m, 1 metro o menos de 1,50 m, con embarazos múltiples, lo cual quiere decir que ya hay factores de riesgo prenatales para predisponer a la alteración en el crecimiento de la cabecita. Bebés que son muy grandes con madres muy pequeñas y algo otras alteraciones más en el espacio intrauterino. Y después, bueno, los factores de la poca estimulación. Socialmente, a medida que desarrollamos, nos alejamos más de nuestros bebés, o sea, porque socialmente ahora cada grupo familiar no es como hace, no sé, 30, 40 años en la que trabajaba el padre y la mamá estaba al cuidado de los bebés de forma permanente. En este momento ambos padres trabajan, así es que hay esa conducta de tratar de no ligarse tanto al bebé y tratar de dejarlo para que no se malacostumbre el bebé a los brazos. Y eso ya es un factor de riesgo. Bebé que permanece mucho tiempo con poca estimulación porque ambos padres trabajan y tratan de no de malacostumbrarlo, entre comillas, a estar en brazos para que no sufra supuestamente, pero ese es un chico que generalmente come mucho y permanece mucho tiempo recostado. Es otro factor de riesgo para poder tomarlo en cuenta, que es lo que tenemos que trabajar en el hecho de la estimulación, mayor cantidad de brazos, al momento de bañarlo, poder considerar de verle desde arriba la cabecita y poder comenzar a trabajar tempranamente en la estimulación. Perfecto, Vladimir. Has comentado algo que me parece muy interesante, que son los diferentes tipos de forma craneal. Por ahí nosotros lo tenemos como muy incorporado, pero yo creo que sería interesante como que hagamos una pequeña descripción de los 3 tipos de asimetría que más nos encontramos en consulta, para que en algún momento que lo esté viendo la mamá y diga, ¡ay! Esto se parece mucho a la cabecita de mi bebé, eso que yo decía que veo algo raro. ¿Qué te parece si hablamos un poco de los típicos, las típicas formas craneales que nos encontramos en consulta, como para ver si se pueden identificar sus características? Si te parece, pongo alguna imagen y Me, comentamos, me ¿sí? parecería También increíble. cabe destacar que ninguna cabeza es igual a la otra. ¿Por qué? Porque la simetría craneal se da dependiendo de cómo el bebé apoya la cabecita, ¿no?, sobre la superficie más rígida. Entonces, las imágenes son imágenes de bebés que hemos tratado, se pueden parecer a otros bebés, pero nunca la forma va a ser exacta. ¿Esto es así, Vladimir? Así es, así es. Bien. Si tienes las imágenes ahí, las vas pasando y te voy diciendo. Ah, Sí, perfectísimo. Bueno, ahí vamos a compartir un momentito. Vamos a tenemos poner. que, tenemos que partir desde la base del hecho de decir que la cabeza, sin ser redonda, porque es media ovalada naturalmente por la configuración del cerebro, y que la cabeza crece en base al desarrollo del cerebro. Nuestra cabeza crece porque el cerebro crece, ¿sí? Entonces, cuando el cerebro encuentra un bloqueo en su desarrollo en una dirección, comienza a compensar ese crecimiento en otra dirección contraria. Y así tenemos entonces, dependiendo del lugar donde cómo se estén apoyando. Y en el primero de los casos que tienes allí, yendo de izquierda a derecha, tenemos la más típica, que es la plagiocefalia posterior, en la que el bebé permanece recostado sobre un lado de la parte posterior de la cabeza. Es suficiente con que pocas horas, durante pocos días, permanezca para que un leve aplanamiento de este lugar conlleve, rompa la armonía del crecimiento de la cabeza, y posteriormente, que ya que no tenemos un círculo, sino que una parte aplanada, la cabeza comienza a caer posteriormente siempre sobre el mismo lugar, y esto prolonga y empeora el aplanamiento. Este aplanamiento, que es el más típico, que es la plagiocefalia unilateral posterior, se acompaña de algunas características muy típicas, además del aplanamiento que está en la parte posterior. Generalmente de ese mismo lado tenemos un desplazamiento auricular, la orejita se desplaza hacia adelante, es como que si la empujara,
Y también, dependiendo del grado mismo, hay una simetría de la frentecita que puede estar acompañada además de una simetría del mismo cachete, del pómulo, entre otras cosas. Y por último, cuando es muy, muy descompensada, se comienza a compensar con el crecimiento contralateral, con un cuerno, con un cacho, con un huevo, como le quieran decir, contralateral, porque el cerebro está buscando dónde crecer normalmente. ¿Sí? Exacto, Entonces, Vladimir. ahí está. Ahí te he Sí. puesto una como para que podamos ver el tema de las orejitas que me indicabas. En este bebé se ve bien como él tiene una plagiocefalia derecha, tiene una plagiocefalia también anterior. Entonces vemos como la orejita derecha está más avanzada, la podemos ver más que la orejita izquierda. Y si miramos desde arriba vemos muy bien la protuberancia frontal. Sin embargo, en el caso que estábamos viendo anteriormente, que hablamos la vista desde arriba de la cabecita, acá en consulta nos encontramos mucho a la mamá que nos dice, es que yo le noto como que tiene un chichón, atrás tiene un chichón, ¿no? Que le dicen, o un huevito, ¿no? ¿No te pasa en consulta? Que Y porque al de aplanarse de hecho, un lado, la cabecita es compen- parece que tenga el chichón hacia el otro, que es el lado que es normalizado, en Y verdad. de hecho, la consulta muchas veces, la inquietud comienza por el lado normal, ni siquiera por el lado Exacto. aplanado. A eso me refería, ¿no? A hablar de esto que Así. es tan común. O en la frente, parece, a veces me dicen, es que parece como que se ha golpeado de un lado, ¿no? Y no es así, es típico de la simetría. A este lado, la plagiocefalia conocida postural puede ser izquierda o derecha, dependiendo de, como os decía anteriormente, el bebé apoya su cabecita. Si apoya más sobre el lado derecho, el aplanamiento lo encontraremos, de, como vemos en la fotografía, posterior del lado derecho. Y si por lo contrario, la bebé apoya más del lado, perdón, aquí vemos del lado derecho sobre el lado derecho. Si apoya sobre el lado derecho, veremos el aplanamiento derecho. Y si apoya del lado izquierdo, veremos más el aplanamiento sobre la forma izquierda. ¿Sí? Bien, de todo esto igual lo importante siempre es poder determinar que atrás de esta alteración de la forma de la cabeza no esté acompañado un bebé con algo otra cosa más por debajo que esté enmascarada. Y lo más típico en las asimetrías eh, craneales unilaterales, como en la plagiocefalia, lo más típico que tengamos es una tortícolis congénita. Entonces, que generalmente no nos damos cuenta y el chico no puede girar la cabeza por completo a un lado y entonces siempre hacia un costadito nada más y hace que se la planee de ese lado. Entonces lo importante, además de diagnosticarle la asimetría craneal, hay que diagnosticarle la tortícolis congénita o cualquier que sea el factor que le haya desencadenado para poder tratar esa parte también. Excelente, Vladimir, porque la mayoría de muchos, las mayorías de las tortícolis acaban desarrollando una plagiocefalia, porque obviamente, ¿no? Entonces es como yo les digo a los papás, tenemos que tratar las dos cosas a la vez, pero a veces me dicen, depende de los meses que tienen los bebés, que ahora vamos a hablar de los tratamientos, pero me dicen, si tiene la plagiocefalia y le corrijo la plagiocefalia, ya está. Si tiene tortícolis, hay que hacer que esos dos músculos tengan la misma elasticidad y estén para el mismo lado para que no haya ese acortamiento. Entonces es importante el trabajo de la fisioterapia, ¿sí? A la vez que el tratamiento para corregir la simetría, como bien marcabas. Así es. Recordemos de todas maneras que el de este cerebro en desarrollo, y es lo que siempre le digo a los bebés con los bebés que tienen tortícolis, es que generalmente nosotros tenemos en un campo en el desarrollo de 180 grados, ¿sí? De nuestra visión y nuestra estimulación. Y cuando nosotros no tratamos a este chico que tiene una tortícolis, él tiene un mundo reducido de 160, 145 grados, porque sus ojitos no alcanzan a mirar el otro lado. Y por lo tanto tienen olvidada una mano, tienen olvidada una parte del mundo. Entonces es importantísimo resolverle el problema de su tortícolis para que se pueda estar bien estimulado y poder además conjuntamente corregir la forma de su cabecita. Excelente, Vladimir. Vamos a ver una de las otras formas que Perfecto. habíamos comentado, que me decías que es como muy representativa. A ver, creo que La ahí segunda que tenemos ahí, que es la estamos. denominada como plagiocefalia bilateral o braquicefalia. Sí, bueno, esto acá sobre todo en América del Sur y las zonas en donde hay un predominio racial autóctono del indio sudamericano, es muy llamativo a llegar a confundirse, porque racialmente, lo que había dicho, nosotros somos braquicefálicos por raza.
así como los asiáticos, que también son braquicefálicos, pero hay ciertas características que debemos saber las diferenciar entre si es una característica típica por raza del aplanamiento posterior o se trata de una braquicefalia. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal y racialmente soy braquicefálico, digámoslo así, pero yo no tengo mi perímetro cefálico, no es ensanchado transversalmente. Sí, soy orejón también porque fenotípicamente, pero no porque sea postural. En cambio, en los pacientes que son braquicefálicos posturales, visto desde arriba, tienen una cabeza de forma triangular, cuyo diámetro transversal biparietal está mucho más ensanchado que el diámetro anteroposterior. A nivel de las prominencias parietales, es como que si cayera verticalmente hasta la mitad de la espalda. No tienen una forma del cuello por completo y tienen unos ensanchamientos temporales ahí a nivel de las orejas como sobresalido, que lo hace muy típico y la cabeza, la cara es ensanchada. Estas son como que las características típicas de la braquicefalia, a diferencia de las características típicas raciales. ¿Cuáles son los típicos pacientes, estos pacientes que hacen esto? A diferencia de los otros que eran típicos de la tortícolis congénita, estos generalmente, no digo que son todos, varones gordos, cabezones. Son los chicos que son muy grandes, muy Tranquilo, lo que le cabezoncitos. llamamos bebotes, ¿eh? Ese bebé que es Ese mismo. grandote, tranquilo, ¿no? Exactamente, ese es el típico de ahí, el amor, el que dice, ay, es un divino, come y se queda dormidito, es grandote, y ese es el típico que desarrolla este tipo de patologías, este tipo de alteración en el desarrollo de la cabecita. Bien. Después hablaremos de la combinación entre ellas, pero vamos como al tercer tipo, que nos encontramos menos, pero que sí que se da mucho en bebés prematuros, que sería la dolicocefalia. Bien, esto, a diferencia de las características típicas raciales del indio sudamericano, es muy típico en las características del descendiente o el de raza negra. El negro de por sí es dolicocefálico racial, ¿sí? Y esto también incrementa un poco más las posibilidades de uno diagnosticar una craniosynostosis de una escafocefalia, pero también de alteraciones de la asimétricas del desarrollo normal como la dolicocefalia, en este tipo de bebés, que son cabezas alargadas, su diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro transversal. Y generalmente están acompañadas, además de lo que le dije de la característica racial de los negros, eh, en los chicos prematuros, porque generalmente permanecen largos periodos recostados, a veces sí boca abajo, con la cabeza muy rotada transversalmente y hace que el crecimiento solamente se dé sobre el diámetro anteroposterior y no se ensanchen. Entonces, esta, si bien es cierto, es la forma de la simetría menos común, eh, funcional o postural, no hay que descartarla. O sea, siempre podemos tenerla a lo largo por estas características de los bebés. Y otra cosa que me encuentro en consulta, supongo que te debes encontrar mucho cuando llega la mamá muy preocupada. Mi bebé está dominando fotos y no se parece a ninguna porque tiene aplanado y también torcido. ¿Qué hacemos? ¿No? Y es lo que os hablaba al principio, de que las asimetrías son únicas en cada bebé y que dependiendo de cómo apoyan la cabecita, así es que hay una forma craneal. Os quiero compartir una imagen para esta inquietud que tenemos de que me decís, es aplanado, pero también le veo el huevito, ¿no? Que como que cuesta clasificarlo. Eh, y aquí tenemos una asimetría en la cual está como bien mezcladita la braquicefalia, que estamos hablando del aplanamiento posterior, el ensanchamiento medio lateral. Y como si vemos la foto desde arriba, la vemos que también tiene un grado de una plagiocefalia izquierda, como el lado izquierdo está aplanado y vemos cómo está la parte occipital posterior derecha como más prominente. Vladimir, es normal encontrar este tipo de combinaciones. Sí, de hecho, en realidad en el caso de em, lo común es encontrar así, las plagiocefalias unilaterales, las braquicefalias combinadas como esta y después la braquicefalia pura.
¿sí? Esta es la segunda más común, ¿sí? Son chicos que permanecen recostados sobre largos periodos, sobre ambos lados, pero que en cierto momento comenzaron a rotar hacia un costado y presionan la cabeza, además del bilateral, sobre un lado. Hay una braquicefalia con una plagiocefalia a predominio de uno de los dos lados. Y es la segunda más común que existe en las asimetrías craneales. Es decir, estos chicos tienen la cabeza aplanada atrás, pero hay predominio del aplanamiento sobre uno de los dos lados, derecho o izquierdo. No es tan, eh, digámosle, simétrica el aplanamiento. Hay algo que justo cuando uno lo ve, a pesar de ser triangular, tiene esa forma como romboidal, que está aplanado y con una oreja corrida y la frente también asimétrica. Perfecto, Vladimir. Creo que aquí hemos dado un poco las formas craneales como para que si alguna mamá baña a su bebé, mira al bebé y diga, ay, sí, me identifico. Y estamos en ese punto, ¿no? Somos la mamá, estamos con el bebé, identificamos que hay algo que nos llama la atención. Vladimir, ¿cómo actuamos? ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Qué hacemos? Creo que acá tenemos que diferenciar un poco a qué edad, ¿no? Detectamos eso que nos llama la atención. Por ejemplo, si tengo un bebé de 2 meses, vamos al mejor caso, que es, eh, no es el más común, pero pasa, porque el más común se suele detectar un poco más mayores, pero tenemos un bebé con 2 meses y hay algo que nos llama la atención. ¿Cómo actuamos, Vladimir? Bueno, en realidad vuelvo a recalcar que la forma de actuar lo correcto sería que no pasara, ¿no? Lo correcto sería que no tuviésemos este tipo de pacientes porque deberíamos tener una buena cadena de información desde antes que nazca el bebé. Es decir, que una madre debería asistir a una consulta prenatal de su pediatra, el cual debería tener estas ideas totalmente claras, y de su ginecólogo al respecto de cómo van a ser los primeros días del desarrollo del bebé, una vez que, si todo sale normal, estamos hablando de un bebé nacido a término, se lo van a llevar para la casa, cómo van a ser los diferentes tipos de estimulación que vamos a hacer, los movimientos y las técnicas de lactancia. Eso Esto es lo debería ser, ideal y a lo que eso vamos a sería, trabajar para un futuro. Pero la exactamente, esto realidad que sería. nos encontramos hoy, estamos un poco Bien, alejados de eso. y ahora caemos a la realidad. Si bien es cierto, la mayor parte de los pacientes que nos llegan un poquito más tarde, que nos llegan a nosotros, la Sí, exacto. realidad es que esos mismos pacientes nos llegan a nosotros tarde, pero ya han venido consultando. El 80 al 90% de los pacientes que nos llegan a nuestra consulta tienen un historial de que le han preguntado desde el segundo o tercer mes al pediatra sobre respecto a la simetría craneal. Entonces siempre generalmente caemos en lo mismo, en la que hay ese tiempo de la espera, no pasa nada, vamos a esperar, cámbialo Se de va a corregir postura nada solo. más, perdón, Se va a corregir solo, también es otra se va a corregir respuesta. solo, exactamente. Entonces, esto no es tanto así. Una vez que se rompe la armonía del crecimiento de la cabecita, no importa que lo cambies de posición, está creciendo. Hay que tomar medidas más, de forma más activa para que se pueda corregir. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros comenzamos eh, a determinar este tipo de cosas y tuviésemos unas buenas pautas en decirles a los padres que esto es una de las posibilidades que podría estar pasando, seguramente los padres tendrían mucho más ojos también en poder determinarlo cuando comienza a pasar, para poderle cambiar este tipo de cosas. Y nos pasa a todos, o sea, mi hija la menor tuvo una plagiocefalia tremenda, hija del neurocirujano. Cuando me di cuenta, claro, que me caí por completo porque dije, ay, se me está torciendo la cabeza. Bueno, la agarramos a tiempo, al mes de vida, y pudimos corregirle su cabecita por completo, porque suele pasar este tipo de cosas. Esto no es una cuestión de descuido, ni mucho menos, pero puede pasar porque de todas maneras nos faltan algunas cosas en las pautas. Bien, ¿cómo le solemos determinarlo? Y el primero es no tratar de buscarle parecidos a nadie. Es lo primero que tenemos que, que, que tratar de pensarlo. El bebé tiene un solo tiempo en la vida, de pocos meses de vida, y eso no se vuelve a repetir. Si no le corregimos a tiempo, no tenemos otra oportunidad para corregirle. Sí, así que no tenemos que encontrar, y está bueno consultar en el momento. Casi siempre los padres se dan cuenta cuando los bañan, cuando el cabello le cae, sobre todo cuando tienen mucho cabello, y ahí se dan cuenta la diferencia de la forma de la cabecita de los bebés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando son bebés muy pequeños? Y es el cambio postural y la estimulación.
Bien, entonces en los bebés muy pequeños, en la que yo les pregunto cómo es la técnica de lactancia, cómo tenemos, les corrijo toda la técnica de lactancia, cómo vamos a hacer para recostarlo, los consejos de forma activa con respecto a hacerle el nidito y ponerlo de un lado y del otro. Si ya tenemos un leve aplanamiento, lo mando a recostar sobre el lado contralateral y lo controlo en 2 semanas para ver cómo estamos, porque si lo dejo de largo, cuando vengo a tener un control, tengo aplanado del otro lado y corregido el lado que tenía previamente. Eh, y así que luego yo les digo, para que los padres no se confundan, es que los días pares duerman del lado derecho, los días impares duerman del lado izquierdo y así lo vamos controlando, cosa que tenemos de una mejor forma. Mientras tenemos menos de 3 meses, es muy fácil, entre comillas, poderlo llevar porque es un bebé con pocos movimientos y lo podemos colocar lateral mientras está descansando. Pero hay que recordar que nosotros tenemos hijos, además de perpetuar nuestra especie, es para poder crecer como seres humanos. Vladimir, he perdido tu audio. Y es que es uno de los elementos que hay que tener parte de la estimulación. Los bebés tenerlos en los brazos es parte de su estimulación, hablarles y todo, cantarles, moverlos, rolarlos mientras estamos, y esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer normalmente. ¿Sí? Bueno, esto es lo Por otro ideal lado, cuando nos encontramos así. al bebé pequeñito de antes de los 4 meses y hacemos ejercicios de posicionamiento, control funcional y vemos cómo evoluciona. Bueno, doctor, como bien nos decía, nos estabas hablando de los bebés más pequeñitos, pero ¿qué pasa con los bebés que ya tienen una edad más avanzada? Nos encontramos en consulta al bebé de 5 meses para arriba con una asimetría persistente después de que han puesto en práctica ejercicios de posicionamiento, pero vemos que tenemos un bebé de 5 meses con un grado de asimetría moderado severo y que los ejercicios no han llegado a dar el resultado que necesitamos. ¿Qué opciones tenemos como papás? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya no estás diciendo del paciente que de por sí le hiciste las actividades y los ejercicios. Ese en el mejor de los casos, pero también de la mano va el paciente que no tuvo la posibilidad de tener estos ejercicios, que en realidad es la mayor parte de nuestros pacientes. La mayoría de nuestros pacientes llegan quinto, sexto mes, después de haberla peleado entre un lugar y otro en la que no se le tomó las pautas como correspondiente. Bueno, después de los 4 meses y medio, en realidad 4 meses, los chicos comienzan a darse ya vuelta sobre la cama, y es decir, que mantenerlos en un solo sitio es prácticamente imposible. Entonces, después del quinto mes, ya hay que tomar una actitud mucho más activa para el tratamiento de la simetría craneal, además de la estimulación, además de determinar lo de la tortícolis, además de determinar varias otras cosas más, como por ejemplo determinar si tiene algún grado de hipotonía o no la tiene, que todas las pautas las tenga acorde. Además de toda esa cantidad de cosas, ya no podemos estar trabajando con un bebé de forma tan pasiva con los cambios posturales. Y es a partir de acá que lo más aconsejable en este momento es iniciar un tratamiento ortésico, un tratamiento con un casquito. Bien, y aquí tenemos que determinar alguna cosa, y es porque cuando le decimos a los padres este tipo de cosas, de repente dicen un casco, porque hay muchos piensan o asocian que el casco es un sistema de compresión de la cabeza. Yo siempre les explico que el casco hace lo mismo que hace la cama sobre la cabecita del bebé que se le torció. Es decir, la cama no aprieta la cabeza, no nos aprieta la cabeza. Bueno, en la órtesis craneal actúa de la misma forma, no es que aprieta la cabeza. La órtesis craneal o el casquito es un sistema de corrección ortésico contensivo, no compresivo. Es decir, se mantiene en un lugar en contacto con la piel sin hacer compresión y permite o da espacio a los lugares que debería crecer la cabeza. Nosotros cuando enviamos a hacer, y bueno, y esto obviamente que tú más que yo lo sabes, que una vez que nosotros tomamos la muestra de la cabecita del bebé, determinamos cuáles son la asimetría que tiene y cuál es el equivalente de la cabecita que debería de tener. Y en base a eso se construye o se fabrica una órtesis craneal que le permite contener el crecimiento anómalo y le permite espacio en donde debería de crecer. Eh, Es uno Más de allá los de... miedos, perdona, ¿Perdón? es Sí, uno de sí. los miedos que más nos dicen los papás. ¡Ay, pobrecito, le va a doler! No, la ortesis craneal, los cascos no duelen. Eso es súper importante saberlo porque no apretan la cabecita. Lo que hacen es redirigir el crecimiento. Lo que le va a crecer le dice para qué lado necesitamos que vaya, que hay espacio, pero no es que apretamos.
Eso sí que es importante que los papás lo sepan. Y después otra cosa muy importante es las tecnologías. Hoy en día ya no estamos en los años 70, en los cuales hacían un molde de yeso para la cabecita. Hoy en día tenemos que aprovechar la tecnología para su buen uso y para poderla poner a nuestros pacientes en uso, ¿no? Hoy la toma de molde se hace con un escáner que el bebé no se da cuenta que se le está haciendo un escáner, el cual le hace la reconstrucción 3D de su cabecita de forma milimétrica. Y después también a la hora de realizar esa ortesis, todo es mucho más preciso, porque lo tenemos todo de forma milimétricamente calculado con los índices craneales de forma computarizada. Eso nos permite que tengamos un tratamiento mucho más efectivo, que se vean los resultados más rápidos y que no sea para nada invasivo. Sin duda, y cuando llegamos a este punto hay que reconsiderar sobre todo los beneficios y los riesgos, porque si bien es cierto, y la pregunta típica del papá es, dice, ¿y esto tiene un riesgo neurológico? ¿El chico va a tener? Bueno, dentro de nuestro examen clínico que hacemos es tratar de buscar que el chico no tenga algún trastorno neurológico que lo haya conllevado a la plagiocefalia, a la asimetría, como una hipotonía o cualquier otro tipo de alteraciones, que es lo que tenemos que tratarlo, ¿sí? Si esta condición de la plagiocefalia en un niño sano per se puede producir una alteración neurológica, no. Yo siempre les aclaro, si después de un tiempo el chico presenta alguna alteración neurológica, convulsión, retraso madurativo, retraso mental, alguna otro tipo, cualquier alteración que se nos pueda ocurrir, no tiene nada que ver con la plagiocefalia. Sin embargo, hay un montón de factores y de, y de, y de trastornos funcionales que produce la plagiocefalia que no son menos importantes, no neurológicos, pero no menos importantes. Y entre ellos tiene que el hecho de que se desvíe la cabecita, ¿sí? Que el aplanamiento de un lado o de los dos, primero cambia la dirección de los conductos auditivos, ¿sí? La orejita cuando se desplaza por completo, no porque se mueve tan solo el pabellón auricular, sino todo el huesito que transforma la dirección normal del conducto auditivo y la pone en una posición diferente que lo hace más propenso a que pueda tener infecciones del tracto auditivo externo. Primero, a medida que aumentan más las severidades, puede haber alteraciones de la frente, como lo habíamos dicho, con un ojo más adelante que el otro, con el chichón, y eso produce alteraciones en la conducta visual. Tercero, cuando esto incrementa y hay alteraciones de los cachetes, no es porque el cachete lo tiene más adelante, es porque su huesito está más adelante y por lo tanto el maxilar superior y hasta el maxilar inferior puede haber alteración, lo cual con esto conlleva a una alteración de la dentición, de la posición de la mordida, y cuando es una braquicefalia de un lado, de una plagicefalia de un lado o de ambos lados, además de que se mueve el huesito donde está la oreja, que se llama el hueso temporal, ahí se articula con el hueso, el maxilar inferior. Cuando esto se corre, hace que todo el maxilar inferior tenga una posición no adecuada. Todo esto conlleva, además de trastornos funcionales, a las alteraciones simétricas del rostro del bebé, que no son menos importantes. Yo siempre digo, y cada vez que doy una charla, porque a mí el tema de las asimetrías craneales me fascina, siempre pongo fotografías de mis tres hijas y les pregunto siempre, ¿les parece linda esta chica? Y cuando me responden, me dicen sí, yo respondo lo que cualquier padre respondería. Y a mí no me importa lo que el resto opinen, porque para mí mis hijas son hermosas, no importa cómo sean, pero lo que nosotros queremos con los chicos no es que nos digan que son hermosos, sino que sean iguales que el resto, que sean normales y que no tengan ningún problema, y que desarrollen en su medio como corresponden, que no haya objetos de burla, objetos de bullying, que los chicos sean totalmente simétricos y que crezcan y se desarrollen adecuadamente. Sí, me parece súper importante resaltar esto, ¿no? Que no solo es estético, que también es una parte importante por todo lo que te Sin duda. conlleva, sobre todo en la adolescencia, ¿no? A nivel social. Pero no solo estamos hablando del proceso estético, sino también el funcional y el cual eso deriva en un montón de cosas a un futuro, como la oclusión dental, la otitis, problemas en la vista. Entonces, eso sí que es un aspecto importante a decir. Bueno. Entonces, vamos a dar como un resumen. Otra cosa importante que me parece que a veces como mamás decimos, ¿a quién recurrimos para esto? Yo le veo que tiene una simetría en la cabecita. Voy al pediatra y me dice, se le va a corregir solo, pero no me acaba de convencer. Quiero hacer una interconsulta con un médico especialista. El médico especialista de las asimetrías craneales. ¿Quién es? Doctor. Sin duda.
sin duda que las asimetrías craneales es una patología que debe ser evaluada, diagnosticada y tratada por neurocirugía infantil. ¿Sí? Nosotros nos toca descartar primero que no sea, que sea quirúrgico, que no sea quirúrgico, buscar la parte funcional, poder determinar el momento en el que necesita cada tipo de tratamiento y seguirlo después. Es una patología, una alteración que debe ser diagnosticada, tratada, seguida y tratada por neurocirugía infantil. Perfecto, con esto ya tenemos el especialista, qué es lo que tendremos que hacer, la consulta, sobre todo para tener un buen diagnóstico, un diagnóstico diferencial, de que sea una posicional, y si no es una posicional, el mismo profesional nos va a poder decir cómo tenemos que actuar. Así que creo que tenemos las pautas básicas como para poder salir adelante. Y si más no, para podernos sacar todas las dudas, porque otra cosa que también es importante decir es que no todas las asimetrías van para ortesis craneal, sino que se va a evaluar el paciente, el grado, la forma, y ahí se va a decir lo más adecuado para ese bebé, ¿sí? Siempre haciendo un estudio antropométrico de su cabecita. Así es, sin duda. Hay que Do- valernos de lo que tú has dicho, de todo esto de la parte tecnológica, para poder determinar el grado, cuánto tenemos y buscar el resto de la parte global para poder encasillar al bebé y poderle determinar y darle la mejor opción de tratamiento. Doctor, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado para poder compartir sus conocimientos y así que lleguen a más familias y podamos ayudar a más papás y mamás que estén atravesando por esta situación. Muchas gracias y estamos en contacto. Por favor, te lo agradezco muchísimo a ti, Noel, y además que, bueno, esto en realidad nosotros somos en Ecuador, somos pioneros en el tratamiento de las asimetrías craneales. Hemos arrancado nosotros ya hace un tiempito atrás, con lo que estamos tratando de expandirnos un poco más con respecto sobre todo y básicamente a los conocimientos en términos generales, tanto a la población general como a la población médica de las diferentes cosas, de la parte de la estimulación para evitarlos o cuando ya los tenemos al tratamiento. Y bueno, y en Colombia de igual forma lo estamos haciendo. Perfecto. En Ecuador ya tenemos puntos de atención físicos, doctor, cierto, Quito y Guayaquil, en los cuales Así es, pueden consultar y Colombia prontamente. Estamos en ello. así es. Les envío un abrazo, muchísimas gracias por la invitación y deberíamos hacerlo más seguido con diferentes temas en las que serían de interés con respecto a este tipo de cosas, porque hay mucho más cositas pequeñas que siempre hay que irlas puliendo y que la población en términos generales se vaya enterando. Encantados de poder colaborar con eso y hacer más información y divulgar todo lo que sea posible. Gracias, Vladimir. Que tengas un buen día. Un abrazo a ti también, buen día y a toda la familia. Gracias.